correlaciones que no encontramos. Y bien, para empezar, les hablaba de tuberías horizontales hace poco, y es porque las tuberías horizontales, a diferencia de las verticales, tienen ciertos patrones de flujo distintos a los de una tubería vertical, ya sea porque, miren, por ejemplo, aquí tenemos una tubería horizontal. En la tubería horizontal pueden ocurrir los patrones de flujo típicos como el segregado, el transitorio, etcétera. Y en la tubería vertical también, solo que, por ejemplo, en esta tubería eh, no hay una elevación, por lo tanto no hay una inclinación, el ángulo es cero. Y bueno, en el caso de la tubería vertical el ángulo es 90, o bueno, si trabajamos con una tubería inclinada, el ángulo va a variar dependiendo del ángulo mismo, ¿no? Y bien, por ende, hay algunas cosas que cambian en las correlaciones. Tenemos algunas correlaciones, por decir así, por nombrarlas, una correlación en un tubo vertical es Bex-Ambril. Bex-Ambril. Y en vertical también estuvimos viendo y pensamos también, ya que tenemos unas cuantas semanas, añadir al producto. Una correlación muy interesante fue la de Duns and Ross, que usa diagramas, que usa el diagrama de Modi. Y bien, antes de continuar con esto, primero tenemos que definir lo que queremos hallar, que es el gradiente de presión o la pérdida de, fricción, de presión a lo largo de una longitud. Y bien, la gradiente de presión nace de esta fórmula que se encontró en el libro de apuntes de flujo multifásico, la cual varía, bueno, después de algunas transformaciones y unas deducciones, llegamos a la ecuación de gradiente de presión general, por así decirlo, la cual es gradiente de presión, bueno, aquí a lo largo de la longitud, pero este subíndice L puede cambiar a una coordenada X o una coordenada Y, porque, bueno, X es completamente horizontal y Y completamente vertical. Y más adelante, esta gradiente de presión, que es gradiente de presión total, no nos sorprenda si se encuentra en vez de L con una X, por ejemplo, porque vamos a tratar en tuberías horizontales. Y bien, esta gradiente de presión total es igual a la gradiente de presión eh, por fricción, que esta es la principal. Normalmente con las correlaciones hallamos esta gradiente de presión. La de fricción es bastante a veces complicada de hallar, más la gradiente de presión por, eh, por elevación, que esta gradiente de presión es un poco más sencilla de hallar que la gradiente por fricción. Y finalmente tenemos la gradiente de presión por aceleración, por aceleración. Y bien, esta también es, al igual que la gradiente de presión por elevaciones, es bastante sencilla de hallar, es una fórmula mucho más simplificada que la gradiente de presión por fricción. Mejor dicho, una vez que obtengas la gradiente de presión por fricción, normalmente ya tendrías todos los datos listos para reemplazarlo en la gradiente de presión por elevación, o si no, bien por a la gradiente de presión por aceleración. Y las tomo por separados porque a veces, bueno, en nuestro caso, cuando tratamos, como les dije, en tuberías horizontales o verticales, no es lo mismo, no son las mismas consideraciones y tampoco es la misma fórmula de gradiente de presión. En la gradiente de presión por ejemplo, la gradiente de presión por elevación es despreciable. La gradiente de presión es despreciable cuando, no, perdón, la gradiente de presión por elevación es despreciable cuando tratamos con tuberías horizontales, puesto que no presenta un ángulo de inclinación, no hay una elevación en sí. Pero esto cambia cuando se trata de una tubería o un flujo multifásico en una tubería vertical. Aquí sí se considera la gradiente de presión por elevación, y ahora la que se desprecia es a la gradiente de presión por aceleración, porque esta gradiente de presión suele ser muy pequeña. Y bien, definiendo esos datos, ahora continuaremos con la exposición. Bien, primero definamos la gradiente de presión por fricción, que es el eje fundamental para hallar la gradiente de presión total. Esta es la ecuación de Darcy. Darcy-Weisbach
y otros, en 1857 dedujeron experimentalmente la siguiente ecuación expresada en unidades consistentes. F, que viene a ser fuerza, por P, que viene a ser densidad, por B, que viene a ser velocidad, sobre dos veces la gravedad por el diámetro de la tubería. Esa vendría a ser la forma general de hallar la gradiente de presión por fricción. Hay otras variantes, pero generalmente se usa esta de aquí. Y bien, para nuestro producto, nosotros, bueno, como les dije, hay varias correlaciones, de las cuales nosotros hemos escogido la de Bex-Ambril. Y bueno, esta afortunadamente es una de las mejores, o si no la más precisa, si no me equivoco, en hallar la gradiente de presión en una tubería horizontal. También hay gradientes de presión en tuberías verticales e inclinadas, pero su precisión no es tan alta como otras correlaciones. Mejor dicho, hay mejores alternativas cuando se trata de gradiente de presión en tuberías horizontales, digo, en tuberías verticales o inclinadas. Y bien, para este producto nosotros hemos tomado en cuenta tanto los ejercicios que hay acá para guiarnos como los ejercicios que encontramos aquí. Los ejercicios encontrados en los apuntes de flujo multifásico han sido un poco engorrosos de entenderlos porque omite algunas cosas y algunas páginas no están del todo bien escaneadas. Pero de entre todos estos, entre todos los ejercicios que podemos encontrar entre estos tres archivos, nos hemos quedado con el que podemos ver en la página, en la página número, disculpa, 294 del libro bueno, de flujo multifásico, bueno, un flujo de dos fases en tuberías. Y bien, este es el ejercicio que, bueno, en realidad el ejercicio vendría a estar aquí, ya tomando las consideraciones. Ese es el ejercicio de aquí. Este ejercicio nos dice lo siguiente: calcula la gradiente de presión en el problema tomando como base lo mostrado en el ejercicio 4.1. Por eso es importante regresar al ejercicio 4.1, que está un poco más atrás, y que usa la correlación de Eaton. En este ejercicio vamos a hallar la gradiente de presión por fricción y vamos a despreciar bueno, aquí dice correlación por negligencia cinética bueno, básicamente la gradiente de presión por aceleración. Así que solo tendríamos que hallar, ya que es una tubería horizontal, la gradiente de presión por fricción, porque estamos despreciando la gradiente de presión por aceleración. Y bien, para empezar, estos serían nuestros datos. Y en los datos que tenemos acá, calculamos algunos otros, como los que se ven aquí, y obtenemos datos extra por correlaciones empíricas. Estas partes de correlaciones empíricas las podemos encontrar en los primeros capítulos de este mismo libro. Así que, por cierto, hay muchas partes en donde podemos encontrar ese tipo de nomenclaturas. Y bueno, si uno es nuevo, bueno, al menos en nuestro caso fue así, intentábamos buscar alrededor de todo el libro, en todo el espesor del libro, intentábamos buscar con ayuda de la herramienta buscar con control F, qué significaba bueno, esta simbología de aquí. Nos ayudaba mucho bueno, la nomenclatura que se encuentra al final de este libro, al final de la tesis, por ejemplo, también. Pero lo que pasa que, por ejemplo, aquí el factor de volumen del aceite tiene muchas fórmulas o tiene muchas formas de hallarse. Y si uno, por ejemplo, pone control F, factor de volumen, bueno, o lo coloca con su simbología, va a encontrar una cantidad obscena de ecuaciones y cada una es distinta a la otra. Por ende, se tiene que tener en cuenta que se está trabajando en una tubería, tanto en una tubería horizontal como que se está usando la correlación de Beck-Sambril. Y bien, continuando con lo dicho, esto lo tomamos como dato. También se pueden hallar, de hecho, todos los datos se pueden hallar con fórmulas bastante complejas. Por ejemplo, el gasto condiciones de escurrimiento del aceite se puede hallar con datos muy primitivos, pero es una tarea bastante grande
Así que, por ejemplo, esta clase bueno, aquí el gasto en factor de escurrimiento no lo hemos tomado en la teoría porque comúnmente, y como por ejemplo aquí se está tratando, nos lo dan como dato. Así que para facilitarnos el trabajo, lo hemos tomado como dato. Y bien, continuando, tomamos esto, como les dije, como dato para facilitar y agilizar la resolución del problema. Y bueno, a partir de aquí empiezan a resolver el ejercicio eh, con la correlación de Eaton. Así que básicamente lo único que necesitamos para hallar nuestro problema, que es el que está acá, la correlación perdón, con la correlación de Beck-Sambril, solo necesitamos estos datos de acá. Una vez tenemos separado ya los datos, eh, iniciaremos primero hallando la densidad del aceite con ciertas fórmulas es sencillo de hallar una vez tenemos los datos. También la densidad del gas, eh, y entre otros datos más, empezamos, y verdad, un dato extra que debemos tomar en cuenta, bueno, aquí por ejemplo hemos sacado una captura del libro de apuntes de flujo multifásico de la Universidad de México, tomando en cuenta que la gravedad es 3,17 libras masas por pie sobre libra fuerza por segundo al cuadrado. Y bien, todo esto de aquí que ven es cada una de estas cada una de estas simbologías tiene su propio nombre. Por ejemplo, aquí es gasto del aceite, gasto del gas, velocidad superficial del líquido, velocidad superficial del gas, velocidad de la mezcla. Este lambda L, más adelante les voy a mostrar cuál es el nombre y por qué debemos tener cuidado con esto. Y entre otras más que se va a adjuntar en el informe para su mejor entendimiento. Y bien, una vez obtenido estos datos principales, comenzamos con los datos que realmente, bueno, estos datos de aquí que hemos hallado hasta acá, hasta ahora, básicamente lo hemos hallado con los datos iniciales y hasta este punto, bien se puede ver esto tanto en Beck-Sambril como en otra correlación, porque son datos que comúnmente se usan. También hay algunos números adimensionales, como en el NGLV o el NM, que se usan, por ejemplo, estos números adimensionales se usan, por ejemplo, en la correlación Dunn-San-Ross, pero eso ya es en tuberías verticales. Y bueno, también se usa, si no me equivoco, en esta correlación, la correlación de Eaton en horizontales. Bien, hallamos el número de fraude, yo le digo. Y bien, aquí comenzamos con una pequeña acotación. Una vez tenemos el número de Freud y también el lambda L, vamos a determinar el patrón de flujo. Eh, los patrones de flujo en las tuberías son son bastante reconocibles. Son patrones de flujo segregado, patrón de flujo, eh, podríamos decir, en transitorio, y estos son muy característicos, tienen su forma de identificarse visualmente, mejor dicho. Y en este caso debemos hallarlo porque a partir del patrón de flujo que tengamos, vamos a continuar con la búsqueda del gradiente de presión. Tenemos el número de Freud, ¿no? Y también lambda L. Así que esto es de Eaton, por ejemplo. Este es un método más sencillo de hallar el régimen de flujo. Y lo anoto porque es algo a considerar si es que lo quieren hacer ustedes. Solo necesitamos el número de Freud y el lambda L para hallar el régimen de flujo. Simplemente en este diagrama colocamos el valor del lambda L y el número de Freud y nos sale que está dentro de segregado y con un amplio margen encima, así que no hay duda de que es un patrón segregado. De esta forma se halla en Newton, la correlación Newton. Y en la correlación de Beck-Sambril, necesitamos para hallar el patrón de flujo, no necesitamos ningún diagrama en este caso, pero sí necesitamos algunas constantes como L1, L2. También están las constantes L3 y L4. Pero ¿por qué no las está hallando aquí en el problema? No las halla porque previamente vimos que es un flujo segregado. Y aquí viene el asunto. Cuando es un flujo segregado, eh, bueno, una vez que imaginémonos que hayamos L1, L2, L3 y L4. Tenemos una cantidad aquí y una cantidad acá.
hallamos todas las constantes L. Entonces, lo que correspondería después sería ir a la tabla de flujos de patrones de flujo y necesitamos el lambda L, bueno, que aquí solo aparece como lambda, y es importante diferenciarlos, el lambda L, que es contenido del líquido entrante, y el lambda únicamente, que es colgamiento del líquido sin resbalamiento, o hold up del líquido sin resbalamiento. Bien, una vez tengamos esos datos que son Peralta, importantes, Peralta, dígame, profesor. sí, una acotación ahí. Mira, o sea, mira, en cuanto a los modelos matemáticos que estás usando, me parece, bueno, bastante importante toda la parte de la investigación, toda la parte de cómo ir justificando los valores, los parámetros. Lo que pienso yo, para, digamos, que dé un enfoque más claro de qué específicamente es lo que quieren, lo que quiere tú y tu grupo determinar, es primero, se habló de tubería vertical y horizontal. ¿Ustedes van a Sí. trabajar 100% horizontal o van a trabajar en vertical también? Estamos viendo porque técnicamente ya sería cuestión de acabar el código para hallar en este caso este ejercicio ya lo estamos avanzando, ya tenemos un avance para hallar el gradiente de presión horizontal, pero también sabemos cómo hallar el gradiente de presión en una tubería vertical. Sería cuestión de digitar más código nada más. El Ya, único, entonces, ya miren, entonces eso hay que tener primero claro, o sea, a este punto y ustedes ya deben tener, digamos, para que no se por ahí se compliquen la existencia, deberían tener claro, o bien hacemos horizontal o bien hacemos vertical. Eso es uno, o pueden hacer una comparación, comparar vertical, horizontal, inclinado. Eso es el primer punto. Lo otro, cada uno de estos, tú justo has ido explicando, tienen correlaciones, ¿no? sí. Moito, las que has venido mencionando, que muy bien la parte de la explicación teórica, y eso también va a limitar tu trabajo. O sea, si es que yo primero defino, quiero de valor horizontal, me quedo con horizontal y ya me desligo del vertical. El hacer, digamos, el testeo y eso, o tienen pensado evaluar horizontal y vertical al inicio, porque eso va a determinar más modelos matemáticos, se va a determinar un análisis más amplio, y por eso es que por ahí te extiendes en la parte, por ejemplo, de las correlaciones, ¿no? Porque hay correlaciones que funcionan para digamos, tienen una mejor resolución, un mejor resultado para tuberías horizontales, tuberías verticales. Ahora, otro depende también de esto, ¿no? Lo que justamente aparece ahí en ese punto 13, que es el patrón de flujo. Ujú. Entonces, eso también va a determinar otras características para el modelo y abarcarlo todo, digamos, por ahí tal vez les va a generar alguna complicación. Yo te sugeriría, ¿no? Como por ahí te indicaba, es que se centren en un aspecto clave, coordina con tu grupo y dile, ¿sabes qué? Vamos a trabajar horizontal y nos quedamos en horizontal y encontramos y lo que usted tal vez como objetivo, entiendo, es comparar los resultados de las correlaciones, ¿no? Y ver qué tanto se acerca a los valores con los cuales ustedes van a comparar. Por ahí Sí, va más o menos la profesor. idea, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, profesor. eso tenía que plantearse como objetivo, comparar la correlación o el análisis de correlación, ¿no? Y ahora, aquí también tener claro qué tipo de flujo se va a evaluar, porque tal vez ustedes, ¿no? Segregado, transición, intermitente, flujo distribuido, entonces también abarca otras condiciones, ¿no? Entonces, sería eso primero, hacer en su metodología, ¿no? Más que, por ejemplo, el tema del ejercicio, que sí sé, incluso tú me has ido preguntando y veo que dominas bastante la parte de información, el número de Freud, el tema de las densidades. Muy bien por ese lado, pero para que no se complique al momento de la exposición, es hacer un diagramita, ¿no? O un cuadrito en donde indique, primero, qué tipo de tubería es. Otro, cuál es el patrón de flujo. Otro, teniendo claro qué tipo de tubería es. De esto tenemos estas correlaciones. Correlación A, correlación B, correlación C. Vamos a Ah, ya. evaluar con las tres correlaciones y vamos a comparar los resultados que obtenemos. Y al finalmente esos resultados los compararemos con valores, yo qué sé, del ejercicio que ustedes han planteado, la simulación. Y se acabó. Vean que así se sintetiza mucho mejor su trabajo, ¿no? Ahora que por ahí lo voy entendiendo, si no, van a ir encontrando más modelos matemáticos, más cosas y se van a complicar y al final se van a enredar y les soy sincero, por ahí se van a complicar la existencia, ¿no? Procuren ser más Profe, concretos y por ahí vayan en cuanto a su simulación. profesor, es que hay un problema, es que si por ejemplo simplificamos eso, hay algunos, más adelante hay más modelos matemáticos, y si por ejemplo yo hubiese iniciado con el dato de que el flujo es segregado, el flujo es transitorio, el flujo es, no sé, distribuido, nos hubiese solucionado algunos modelos matemáticos que vienen, pero de todas maneras necesitaríamos datos previos de estos tipos de datos previos, mejor dicho.
porque más adelante también, o sea, esto es necesario mejor, porque más adelante hay fórmulas, como por ejemplo en el factor de fricción, del que necesitamos, por ejemplo, el lambda L, o incluso el número de Freud. Así que es, o sea, es necesario eso, mejor dicho. Ya, pero como repito, o sea, ustedes lo que quieren llegar al final, entiendo que quieren llegar al gradiente de presión, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ya, entonces, eso, o sea, digamos, enlázalo, hazlo de forma como esquemática. ¿Cuál es el proceso con el cual llegas digamos, la caída de presión, ¿no? Usando este modelo, luego, ¿no? Porque así, mira, así como lo veo, por ejemplo, me vas explicando, ¿no? Por ejemplo, esta parte, así como que va. Lo que pensábamos hacer aquí en este caso es en un archivo C++, obtener los datos hasta el número de Freud y el lambda y las constantes L. Y luego, una vez obtenido esto, bueno, en otro programa en YouTube encontré, por ejemplo, en que guardaban esos datos como una hoja de resultados, como en el Solid, y luego se tendría que abrir otro C++, bueno, otro punto exe, en donde continúe ¿cómo decirlo? Este tipo de análisis, ¿no? Para hallar la gradiente de presión. Y pues aquí ya, por ejemplo, tendrías que solicitar qué patrón de flujo, no, ajá, no, qué patrón de flujo tienes dependiendo de esto. Pues, por ejemplo, le podríamos colocar al usuario este tipo de gráficos y en base a lo que tiene, en base al número de Freud, en base a las L, o incluso, no sé si es posible, es que yo veo más sencillo en vez de hacer este tipo de ecuaciones, bueno, lo veo más factible usar el diagrama, pero hasta ahorita aún no sé de qué forma lo podríamos agregar. Lo más sencillo sería digitar un código en el cual facilite la obtención del patrón de flujo con los datos que ya se tienen. Porque sí he estado chequeando también, por ejemplo, dependiendo, digitando si un número varía o, bueno, es mayor una cantidad que se le ajusta, te va a botar un resultado y si es menor, te va a botar otro. Y en eso estábamos pensando en hacer, profesor. Ajá, entonces mira, eso es lo que quiero que por ahí entiendan, ¿no? Esperando. O sea, esta parte, por ejemplo, de aquí es concepto teórico que un tanto ya escapa, por lo menos del alcance de la asignatura de simulación, ¿no? Lo que yo quiero es, si usted, por ejemplo, práctico, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un lambda tanto, si yo agrego, por ejemplo, un lambda de 0.05, por ejemplo, agrego un Ya. valor de número de Freud, ¿no? De 0. Yo qué sé, o menor o igual a 1, dice, no sé, 0.8, ¿no? De eso, el agregar estos datos automáticamente, ¿no? Mi programita debe indicarme qué tipo de patrón de flujo tengo y a partir de Ajá, este exacto, esa era la ya idea que me teníamos. calcule todo lo demás. O sea, ya esto de aquí, por ejemplo, indicar, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí, ya tú tienen que manejarlo de manera interna. Lo que yo quiero es que me digan, yo voy a ingresar tales datos a mi programita y me va a dar caída de presión. Se acabó. Eso es lo que por lo menos para la parte de la asignatura es lo que se busca, ¿no? El tema de los modelos matemáticos que se usen. Está bien, tú me explicas y está bastante fundamentado, ¿no? Y veo que han investigado, pero ya escapa un tanto del alcance, ¿no? Que obviamente, ustedes lo que quiero que ustedes me muestren es, vamos a hacer lo que tú me has dicho, ¿no? Queremos usar este programita, hemos visto que puede dar en hoja en hoja de texto. Muy bien, eso es parte de lo que quieren hacer. Y eso, plánmelo, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el lano, necesitamos el número de flow, necesitamos, yo qué sé, presión, velocidad. No sé qué datos requiera, esos son datos de entrada. Una vez que agregamos esos datos, obtenemos caída de presión, obtenemos, yo qué sé, velocidad final, obtenemos densidad de la mezcla, y etcétera. Y así, o sea, directo, ¿no? Esta parte que me están implicando eso de manera interna, ya ustedes lo agregarán al código, ¿no? Lo trabajarán. Pero para la parte ya yendo directamente a la simulación es esto, ¿qué datos tengo o qué datos necesito, ¿no? Entrada, ¿sí? Luego se hace todo un proceso, ¿no? Código, simulación, yo qué sé, qué datos de salida voy a obtener, ¿no? Y ahí se acabó. O sea, el objetivo de la simulación es eso. Ya lo otro es conceptos teóricos, matemáticos. No, miren, es por ahí ya nos vamos, digamos, un poco se va desviando porque por ahí se hace compleja la situación, ¿no? Eso de aquí sí, obviamente hay que conocerlo, ¿no? Pero ya escapa del alcance. Lo que por lo menos yo les pido es esto, ¿no? el código me va a pedir lambda, por ejemplo, me va a pedir número de float, me va a pedir densidad, ¿no? Agrego
y finalmente me da la caída de presión, que es lo que yo quiero. ¿Cómo se ha calculado? Y eso es parte ya de un proceso ya de cálculo, un proceso de modelo matemático, de explicación de un proceso, ¿no? Que veo, como te repito, veo eso de ahí, lo destaco, ¿no? De que has podido investigar, incluso me hacía las preguntas y por ahí lo posible trataba de entenderlo, pero ahora que lo reviso así, no, digamos, no complicarse tanto, ¿no? Con qué es lo que voy a simular, básicamente, ¿no? Voy a hacer un programita, entonces establezcan su objetivo, a realizar un programa que me permite obtener la caída de presión a partir de tal valor. O Comparar, sea, profesor, una pregunta. dímeme. O sea, lo que usted quiere que hagamos es, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Esto, por ejemplo, la velocidad superficial es una fórmula, se obtiene con otros datos y todo eso. O sea, quiere, mejor dicho, que ya esto sea un dato de por sí, desde un inicio. Por ejemplo, el número de Freud que se obtiene después de hallar, bueno, arriba se ha obtenido un montón de datos para hallar el número de Freud. O sea, usted quiere que el número de Freud sea de frente a un dato, mejor dicho. Ya, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del número de Freud? El número de Freud está un poquito más arriba, está acá. Ya, Velocidad de la entonces mezcla al directo, ya, cuadrado yo en mi programita, ¿cómo obtengo el número de Freud? Necesitaré agregar la velocidad media, ¿no? de la mezcla, sí. Ya, de la mezcla, y ese de aquí, este GD, ¿qué representa? La gravedad por el diámetro de la tubería. Ya, entonces necesitaré tener una constante de gravedad, necesitaré tener el diámetro. Se acabó. Añadiendo eso, tendré el número de Freud. Y ese número de Freud tal vez sigue otro proceso, ¿no? Yo no me interesa tener directamente el número de Freud. Tal vez el número de Freud me sirve para calcular otro parámetro. Entonces, con ese resultado, lo calculo el otro parámetro por acá y al final, ¿cuál es lo que me interesa? Este resultado, X. ¿No? Ya eso de aquí ya no, o sea, eso es parte del proceso, es como, ¿no? Agrego, yo necesitaré agregar, me pide, ingresa la velocidad media, ya, ingresa la gravedad, bueno, una cosa, ingresa el diámetro de la tubería, correcto, ingreso eso, calculo el número de Freud y me procesa lo otro, ¿no? Ya no, lo otro, no sé si me debo entender. Sí, profe. Yo también quisiera que fuese así, pero más adelante te piden más datos que, por ejemplo, de aquí a un par de hojas, te pueden pedir un dato que está por aquí, por ejemplo. Ese es mi problema. Entonces, Pero manéjalo, ese dato que te pida, si sea una constante, sea un cálculo, manéjalo, sea de forma interna. Si te das cuenta, eso ya escapa, digamos, lo que quiero que me entiendas es que no, escapa de la asignatura. mm, sí, pero es que, por ejemplo, imaginemos que digito el número de Freud, lo pongo ahí ya, lo pongo como velocidad de mezcla sobre gravedad sobre diámetro. La velocidad de la mezcla, o sea, lo tengo inicialmente como un dato, quiero creer, ¿no, profesor? Como un dato sería, ¿no? Si lo tengo como un dato, más adelante, por ejemplo, la velocidad de la mezcla es la suma de un par de velocidades. Y más adelante, para hallar otras cosas, te piden es una de esas dos velocidades, por ejemplo. Y, Entonces tú defines, o sea, mira, entonces si es que, por ejemplo, si la velocidad media tú no lo requieres como un dato, entonces si tú dices la velocidad media parte de dos datos, por ejemplo, A más B dividido entre 2, yo qué sé, velocidad uno, velocidad 2, sale la velocidad media. Entonces, tengo que encontrar los datos iniciales, los datos de génesis, tal vez la velocidad media es un valor calculado, entonces yo necesito agregar ya no la velocidad media, yo necesito agregar velocidad uno, velocidad 2. Luego, como tú me dices, este de aquí me dará la velocidad media para calcular, por ejemplo, algún parámetro, que es el número de Freud. Tal vez luego, esta velocidad uno que yo he ingresado me servirá para calcular otro parámetro, que no sé exactamente eso, profesor, quisiera que lo encuentre, ¿no? una pregunta, profesor, pero ¿no sería mejor que únicamente use los datos iniciales nada más? Porque nuestra idea es en sí simplemente meter los datos que nos pueden dar en un problema y obtener ya el gradiente de presión. Entonces, pues claro, entonces con eso, o sea, Con eso nada más exactamente lo... queremos hacerlo. ¿Ah? O sea, nuestra idea es meter que el C++ nos pida esto nada más y con esto trabajar. Entonces, o sea, lo que tú tienes, los datos que ustedes tienen, con eso trabajen, o sea, no se Claro, compliquen la bueno, existencia, ¿no? eso Por estamos eso. haciendo, profe. Y está Más bien, adelante está ahorita, bien. allá. Entonces, ya pues, Sí, o sea, si ustedes tienen estos datos y que esos son sus datos de entrada, calculen a partir de sus datos de entrada todos los demás, las demás variables, ¿no? Hasta llegar al valor final que les interesa, que ustedes han sí, planteado como objetivo, exacto. ¿no? Sí, Sí, está profesor. bien, no se De hecho, compliquen, con ¿no? esos datos de entrada, o sea, mejor dicho, para hallar, para el C++ únicamente necesita todo eso que está aquí, nada más. Por eso son, bueno, me olvidé poner los datos. O sea, lo único que necesitamos o necesita el usuario es tener esto aquí y ya obtiene la gradiente de presión, mejor dicho.
Ya, entonces mira, eso es lo que, ahorita, por ejemplo, si tú Ah, no, hubieses sí, explicado de ese solo que estoy modo, explicando cómo hacerlo de analíticamente, supongo, ¿no? pero ya no, o sea, ya para esta parte de simulación, para el tema de Ah, producto, ya claro, no es ¿no? necesario, o sea, date Ah, cuenta que, ya. mira, por ejemplo, si yo le preguntara a alguno de tus compañeros, ¿no? Oye, cualquiera de los que están presentes, oye, dime qué es el lambda. No me responderían, ni siquiera, o yo he Claro. visto algunos parámetros, ¿no? Que ni siquiera, tal vez no lo he visto, tendría que revisar más Ah, información. ya, Entonces, profe, date ahí está el cuenta, o sea, problema. hay cositas que no, que se pueden simplificar. Ahorita lo que tú me dices, creo que resume todo lo que por ahí se ha hecho, se ha mezclado. Entonces No, eso quiero profe, que me esto acá captes, ¿no? no. El usuario no debe saber nada de esto, solo tiene que saber qué básico. Entonces, pues por eso simplifica tu proceso, ¿no? Simplifica Allá, tu no, proceso. solo que quería, o sea, como una exposición, por ejemplo, una exposición, seguro que aquí a alguien le habrá tocado otro tema que yo desconozco, y como para exponer nada más, Ah, para que sepan cómo se halla nada más, eso era la idea. ya. Pero por ejemplo, mira, ahora la pregunta es, ¿ustedes han realizado su documento en su formato de artículo? ¿Cómo? ¿Han hecho su documento, su informe, bueno, su Sí, modo artículo sí, donde está la el informe problemática? sí, pero aún todavía no está, o sea, no está en el formato que usted ha pedido, sino en un formato APA normal. Un formato de artículo, ¿eso lo tienen? ¿Han avanzado eso? El que tiene, está en 2 columnas, si no me equivoco. Lo he enviado al campo, profesor, en paper. Ya, al campus, ya, eso de ahí sería esa parte. Ya, ahora, lo otro, yendo nuevamente a la Ah, simulación, ya, ya. esta parte de aquí Profesor, deberían, dime. entonces resumiendo esto ya, solamente nos quedamos con esto y básicamente tienen que hacer algunas operaciones por acá y te va a dar el gradiente de presión que está acá al final. Y te va a dar el gradiente de presión y la idea es que el C++ te automatice o te facilite esa obtención del gradiente de presión. ¿Mm? Eh, Ahorita, por ejemplo, voy a compartir bueno, voy a compartir toda mi pantalla por si acaso. Sí, o sea, mira, ahí está mejor, ahí ya se entiende mejor lo que plantean hacer, ¿no? Necesitamos esos datos de entrada y vamos a tener esto de salida. Lo que ocurra dentro, ¿no? Cómo se llegó, cómo se calculó, qué se simplificó, qué se eliminó, es parte ya del proceso, ¿no? Que como ustedes saben, no es capacidad de adentrarnos en teoría, por ahí un modelo que... Sí, Pero eso bueno. pues, está bien, lo que último ya menos ya queda más claro lo que plantean hacer, ¿no? Ah, sí, profesor. Aquí Sí, voy a ahora compartir pantalla. guárdame a ver para ya ir Ya. cerrando. Bueno, aquí tenemos el código. Y aquí, Ujú. a ver, un momento. Antivirus. Ya. El código que es, bueno, simplemente tenemos que digitar, bueno, aquí, por ejemplo, me faltan digitar aún más variables. Por ejemplo, nosotros hasta donde yo he expuesto ahorita, o hasta donde se quedó la exposición, nos quedamos en el número de fraude, por ejemplo, que está ejemplificada con NFR. Pero en sí los datos iniciales son esta primera fila, que bueno, son bastantes como pueden ver y vamos a definir todavía más. Entonces, bueno, después de digitar unas líneas de código, entramos al programa, el flujo multifásico en tubería horizontal usando correlación Beck-Sambril. Bien, aquí lo que el usuario tiene que hacer es meter todo esto que son los datos. La gravedad ya no es un dato, ya lo he considerado ahí aparte. Y bueno, entonces tendríamos que empezar, a ver, un momento, tendríamos que empezar digitando uno por uno. Ya. Yo aquí Mira, tengo ya ahora copiado. ahí sabes qué es mira, qué es lo que estaría, a ver, mira, muestra lo que es tu ejecución. Digan, profe. Ahí lo que tú tendrías que darle al usuario es, ¿qué significa este QG? Yo lo veo Ah, sí, así y no sé, o sí, sea, ponle, ingresa el ahorita, valor de, no sé, ¿qué se representa, por ejemplo, eso? esto viene a ser el gasto a condiciones de escurrimiento del gas. Ya, ¿en qué unidades? Bueno, está en, si no me equivoco, bueno, aquí dice SSFD, no, SSF sobre D. Bueno, está creo que en barriles por Ya, minuto o algo así. ya. Eso debes tú mostrar al usuario. Ingresa Sí, tal es una versión en primitiva tales todavía. unidades. No, si yo lo Sí. veo así, dice, introduce, ¿qué será? Pues no sé, se me ocurre Q de calor y G de gravedad, no tengo ninguna idea, o sea, no, tú tal vez la conoces, tú sabes qué es lo que representa, pero si yo lo veo así, tu ejecución no me da ningún, entonces indícale tú al usuario, ¿no? Lo que tú me has indicado, indícale, ingrese el valor de la temperatura, ingrese el valor de la presión en tales unidades, ya entonces quien lo visualiza va a saber, ¿no?
ingresa tales, tal valor, ¿no? Y a eso tendría que tener tu programita, ¿no? Ah, sí, profe, de hecho, eso queremos hacer, solo que ahorita por cuestiones de tiempo ha sido simplemente la parte en la que opera nada más el programa C++. Obviamente que se falta agregar algunos detalles. Ya, entonces, sí, por eso sería, tenían que ajustar ello, ¿no? El otro, voy a revisar a ver su informe que presentaron y ten en cuenta eso, ¿no? Espera, tener claro qué datos de entrada tengo y qué voy a obtener Sí, como resultado. claro, Y la eso es su idea es que objetivo, sea planteen eso, ¿no? sencillo para cualquier persona que agarre este programa y lo abra, ¿no? Claro, Ah, esa es la idea, ¿no? Que ustedes sí, solucionen el problema y que pueda ser pues mucho más práctico, ¿no? Para quien no desconoce un poco de esto y yo agrego los datos y fácilmente puedo saber qué estoy agregando, ¿no? Y qué voy a obtener como resultado. Está bien, ahora sí, lo otro, sí, sus objetivos también procuren, ¿no? Que vaya acorde a lo que ustedes están trabajando y de la mano pues con lo que ya obtengan como resultado y conclusión, ¿sí? sí, profesor. Entonces, eso sería ahí Peralta, ¿no? Ahora que voy Ah, dando modelos, no complicados, sino simplemente tener claro qué datos iniciales requiero y qué voy a obtener, ¿no? sí, profesor. Y bueno, continuando Sí, con el Excel, bueno, mm, tendríamos que digitar todo esto. Realmente es una tarea complicada digitar esto cada vez que sí, falla ya, algo en el código. Así que bueno, yo lo tengo listo acá. La persona normalmente tiene que poner esto uno por uno. Son una cantidad considerable de datos. Esto podría beneficiar a, no sé, a un alumno que quiera automatizar, obtener su gradiente de presión de una forma más sencilla. O alguien que tenga unos datos en un flujo que los haya sacado en prácticamente no sé, quizá, bueno, esto normalmente el flujo multifásico lo he estado chequeando y es comúnmente usado o se emplea más que nada cuando se extrae petróleo y se necesita sacar el crudo, que es como el petróleo o bueno, el núcleo del petróleo, algo así, y el gas. Se necesita que estén juntos para que sea de mejor transporte, sea más ligero. bien, sí, sí, bien, bien, está interesante, Peralta, lo que me mencionas es Ah, eso ya. ya al inicio, ¿no? Al inicio como punto de entrada tú tendrías, este programa sirve para tales cosas, ¿no? Tales condiciones y se acabó. Lo otro Sí, ya hay que pero, ajustar ahí lo que les menciono y lo demás, ¿no? Lo demás ya hay que ir obteniendo ya resultados, ¿no? Cómo es que lo van a comparar, no sé exactamente, y lo demás, ¿no? Por ejemplo, ahí, sí, mira, pero. ya tienes, sí, hay que Ah, evaluar más, ¿no? he copiado y pegado esto porque si no Mm. tendría que poner uno, presionar enter y poner el otro y así. Pero para Sí, sí, facilitar sí. eso solo he copiado y pegado. Y en Ya, una vez he entonces, quitado los datos, está bueno, bien, ya está. más adelante le voy a poner las unidades y bueno, lo que significa Sí, cada sí, una de sí, las lo que cosas. ahí te menciono, ¿no? Mejoren ahí esa parte de la presentación, ya incluso, mira, ahí dice el valor, ¿en qué te da? No sé, ¿en qué Sí, aparece? Quizás le no hay ponen unidades números, ¿no? todavía. Sí, tengo Sí, que sí, sí, eso habría colocarle que ahí. mejorar, ¿no? Sí, profesor, eso sí está planeado hacerse. Pero Y está bien su avance. Como te repito, tu metodología, estructuren lo mejor, háganlo de forma de diagrama, de tal modo que se entienda por dónde inician, por dónde terminan, y eso en cuanto a los resultados es ello. ¿Y con qué comparan estos valores, no? Con algún un dato ejercicio. simulado. La idea ¿No? sería obtener como un dato simulado, pero hasta ahorita hemos tenido algunas complicaciones con el ANSYS y estamos viendo cómo lo vamos a solucionar porque tenemos que tener algún punto de comparación Ujú. más verídico, ¿no? Más que lo hallado Sí, teóricamente. sí, 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 sería por ese lado. Está bien, Peralta, bueno, por, Aquí mi compañero Edwin va a presentar lo que he hecho en ANSYS. Voy a dejar de compartir.